Estaba en clase sincrónica de cálculo, profe. Ah, ya. O sea que no vieron el video, no vieron el video de ciencias naturales, ¿no? En honor al día de la Tierra. No, profe. No. Nada, profe, no lo hemos visto todavía. Bueno, hoy es el día de la Tierra, ¿no? Nuestro planeta. No sé si de pronto no, porque como está tan temprano y estuvimos en clases, desde Google hay unos videos, un video cortico. Entonces yo les voy a compartir esa pestañita para mirar algo. Un segundo. Primero vamos a mirar esto que se demora como 40 a 30 segundos, algo así, no recuerdo. Es muy cortito. Vamos a mirar. Ok, esa es una parte. Voy a mirar si... Lo que pasa es que como ya lo cerré, no importa. Lo tengo desde el WhatsApp. Un segundito. Mientras lo busco, voy a silenciar. Born a poor young country boy, Mother Nature's son. All day long I'm sitting singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Find me in my field of grass, Mother Nature's son. Swaying daisies sing a lazy song beneath the sun. Do 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 do. Yeah yeah yeah.
my life. Mother Nature's son. Es algo que hemos compartido inicialmente desde el área de naturales. Yo lo hice con el grado en el que estaba ahorita. El profe, bueno, tenía su actividad ya organizada. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, pues, como no había tenido clase con ustedes, aunque sí, ayer les comentaba que debido a la situación de que mañana no había clases, no hay clases como tal, pero sí hay unas actividades programadas por el área de castellano o de lenguas modernas para festejar el día de la lengua, no va a haber actividad académica. Entonces, en vista de eso, para no atrasarnos en orgánica, yo lo que hice fue cambiar el horario. Hoy vamos a trabajar química orgánica. En la clase de hoy vamos a ser ya un poquito más explícitos, ya vamos a ir aterrizando. Sé algunas generalidades, sé cómo defenderme con la clasificación de cadenas, sé identificar al menos cuáles son los enlaces simples, dobles, triples, sé también contar y clasificar las clases de carbono, sé también relacionar la tetavalencia del carbono siempre, que puede ser a través de enlaces simples o a través de enlaces dobles o a través de enlaces triples, pero siempre cuya sumatoria me dé 4. Y también entendíamos la vez pasada que habían muchísimas funciones o reinos de sustancias orgánicas. Desafortunadamente hay momentos en los cuales nosotros tenemos que apelar al uso de la memoria para poder relacionar los grupos funcionales con la función, ¿cierto? O al revés, si me dan el grupo funcional, yo pueda diferenciar que esto es un alqueno y no confundirme, por ejemplo, con un alcohol o al revés. Entonces, aquí nos toca, sí o sí, relación y memoria, ¿cierto? De esto estuvimos hablando la vez pasada. Quiénes eran alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Hoy vamos a mencionar el resto en ese universo que son mal contadas, porque aquí no aparecen todas. Por ejemplo, aquí no están los alcanos cerrados, solo están los abiertos, como los alquenos y como los alquinos. Por eso, por acá, la idea mía en el día de hoy es basarnos en estas expresiones generales para poder calcular, independientemente del compuesto, para poder calcular su fórmula molecular, sin necesidad de escribir la estructural, solo con el nombre. Que yo sepa si hay 10 carbonos y el nombre termina en ano, pues cuántos hidrógenos tienen que haber, eso lo vamos a explicar en el día de hoy. Son mis aspiraciones. Y también recordar qué es eso de radicales, porque aparecen las letras R's, por ejemplo, porque aquí aparecen esas letras R's y todas son mayúsculas. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, entonces, si seguimos mirando con detenimiento, voy a ampliar aquí un poquitín, llegamos a estos señores, a los derivados, voy a colocarlo con rojo, a los derivados halogenados. Pero usted está proyectando. A ver, bueno, miren, yo les voy a ser sinceros. Yo les comparto en el chat de entrada, mira, lo hice a las 7:38, les comparto el archivo de la llama. O sea, yo pienso que usted, como ya sabe esa información, entra al link para poder establecer qué es lo que yo estoy proyectando acá. O sea, yo asumo que usted no lo hace. aparece ni en el chat ni en los archivos adjuntos. Ahora sí. Porque de pronto entraron un poquitico tarde. Bueno, igual lo estoy compartiendo nuevamente. Segundito. Listo, ahí lo hice. Pero aparece como acceso denegado. Aparece como acceso denegado. También me apareció así. Pues Bueno, yo le vamos, pregunté, profe, porque no me dejaba entrar. vamos a mirar. Vamos a cambiar aquí la clasificación, porque
cualquier persona con el enlace, copio el enlace y listo. Voy a volverlo a hacer aquí. Prueben en el último, a ver, por favor. ¿Sí los deja? Ya ahora sí, profe. Ah, ok, listo. Hacía falta modificar aquí el enlace. Lo voy a volver a compartir de todas maneras. Ok, entonces vamos a ponernos así como que pilositos. Ya usted sabe que yo les demuestro las cosas con la pizarra. 3. No esperes que yo comparta porque a mí a veces se me olvida de pronto. De pronto no, se me olvida compartir desde acá. Por eso les comparto inicialmente el link, pero no importa. Vamos a volverlo a hacer por acá también. Entonces la idea es la siguiente. Desafortunadamente, como les decía, aquí nos toca apelar a nuestro ordenador evolutivamente perfecto, que es nuestro cerebro. Una obra maravillosa de la evolución biológica y de la estructura bioquímica, más potente que cualquier ordenador de cualquier empresa, de la NASA, de donde usted quiera, su cerebro, ¿verdad? Entonces vamos a relacionar aquí, desafortunadamente, la memoria con esos grupos funcionales. Así como, por ejemplo, para el inglés, yo necesito manejar ciertos verbos, saber cómo se escribe en inglés en infinitivo, escribir, por ejemplo, leer, comer. Si no me sé esos verbos y están dentro de un texto, por mucho que yo maneje, no voy a comprender el 100% del texto. En matemáticas, lo mismo con los teoremas y las fórmulas, al igual que en física. Química también tiene sus especificaciones, ¿verdad? Y quiero ser sincero con ustedes, ya en los exámenes o en los talleres, incluso dentro de las clases, no les voy a dar esta información, que el alcano o su grupo funcional es tal cosa, ¿cierto? Entonces, eso yo te sugiero que lo bajes, lo leas varias veces, lo relaciones con lo siguiente. Aquí vamos a mirar cuáles son las especificaciones. Por ejemplo, voy a colocar aquí un asterisco para saber que estamos hablando de este señor. De los derivados halogenados. ¿Qué observo? Que este radical puede ser uno o varios carbonos, pero mira que entre ese carbono hay un solo enlace simple que se va a unir a un halógeno. Por eso se llaman derivados halogenados o halogenuros de alquilo, porque vienen de un alcano. ¿Quiénes son esos halógenos más usuales? Cloro, bromo. Pero es necesario recordar que esa X que está en el grupo 7A está conformado por el flúor, cloro, bromo, yodo y ástato. Son 5 elementos en el grupo 7A, ¿cierto? 7A. ¿Cuál es el grupo funcional entonces de un derivado halogenado? Se le llama derivado porque se une, existe, se obtiene a partir de la sustitución, del reemplazo. En un alcano por un halógeno y uno solo, porque el halógeno está en el 7, para cumplir el octeto solo permite compartir un electrón para cumplir el octeto. Aquí me dan un ejemplo. Fíjate que este CH3, vamos a mirar, lo que pasa es que se me acabó el espacio debido a que coloqué varias cosas aquí. Ese ejemplo que me dan, CH4 o CH3Cl, tiene como relación directa a un alcano. Y el alcano que tiene 4 hidrógenos y un solo carbono, recuerde que aquí los prefijos básicos son 4. Recuerde, prefijo met, prefijo et, en orden ascendente, prefijo prop y prefijo but. Algo así como que los prefijos que no dependen, yo aquí no me puedo valer de la geometría, porque en una geometría el polígono de 7 lados, yo sé que es un heptágono y que el prefijo hept significa 7. Pero si estos 4 se me olvidan o me confundo,
voy a tener inconvenientes. Siempre voy a asociar en forma ascendente. Met me indica 1, et indica 2 carbonos, prop me indica 3 carbonos y but me indica 4 carbonos. Cuando decimos que el grupo funcional de los derivados halogenados es este, segundito, es porque, primero, recordar que en cada extremo hay un electrón, ¿cierto? Si en cada extremo hay un electrón, entonces yo puedo pensar que esta estructura puede reaccionar con otra. Y para que reaccione con otra, este enlace tiene que romperse. Eso también lo vamos a explicar, que esas roturas pueden ser de tres maneras. Vamos a decir que hay una manera simétrica y hay, por ahora, dos maneras asimétricas, que me imagino en 10º grado les explicaban cuando indicaban cómo se originaba una sal a partir de un ácido y de una base. ¿Ven? Entonces, en ese sentido, la X solo puede tener como punto de unión un enlace covalente simple porque la X está en el grupo 7. A. Mientras que la R, que significa carbono, está en el grupo 4A. Entonces aquí se van a cumplir las dos reglas que conocemos. El octeto para lo inorgánico y la tetravalencia para lo orgánico. Por eso ese ejemplo me dicen esto. CH3, cloro. Para que esto exista, para que esta estructura exista, clorometano o cloruro de metilo, eso lo vamos a entender después, este CH3 debe venir de un CH4. Claro, si hay un carbono como radical, es porque viene de un carbono como compuesto. Por eso, lo que les decía acá, un segundito. Por eso lo que les comentaba acá. Mire, este carbono es dependiente del metano, por eso se llama metil. El prefijo met me indica un carbono. El sufijo il es para identificar a los radicales, en los cuales hará falta siempre un hidrógeno, o se les puede sustituir un hidrógeno por un halógeno, por un oxígeno. ¿Sí ven? Entonces le llamaremos a esto metil. Por eso la segunda opción, yo les decía clorometano, o si me apelo a las reglas de nomenclatura de 10º grado, los halógenos formarán sales y las sales terminan en uro, entonces fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo en esta estructura la unión de este con el cloro, bueno, vamos a hacerlo acá en este ejemplo para no rayar eso ahí, todavía. Hay que rayarlo, pero todavía no. Mira, yo de este carbono voy a reemplazar un hidrógeno por cloro. ¿Cómo así, profe? ¿Qué es CH4? CH4 es esto. 4 hidrógenos. Pero cuando el metano entra en reacción, puede ser con un mol de halógeno. Con un mol de halógeno, ¿cuántos átomos forman un mol de halógeno? Abro participación. Voy a irme a chat. ¿Cuántos átomos me conforman un mol de halógeno? Y voy a buscar aquí donde se ve. Uy, pasé. Repito. ¿Cuántos átomos me conforman un mol de halógeno? Hasta estequiometría debemos recordar de aquí. Entonces, para yo relacionar eso de que se sustituye, es porque este compuesto resulta al reaccionar, aquí me estoy metiendo con reacciones, con un mol de cloro y solo un mol.
porque el alcano tiene enlaces covalentes simples. ¿Sí ven? Cuando esto reacciona, CH4, que sería el metano, reacciona con un mol de cloro, me origina cloruro de metilo o clorometano. ¿Con qué? Con un ácido inorgánico monoprótico, que sería el HCl. Y estequiométricamente encuentro aquí la proporción igual: un mol de metano, un mol de halógeno, me producen un derivado halogenado o halogenuro de alquilo y un haloácido. ¿Sí ven? Porque si usted me pregunta, profe, ¿y por qué sustituimos eso allí? Mi obligación es decir que esta estructura, que sería la principal como nomenclatura que estamos viendo, va a depender de la reacción de sutano con perencejo, ¿cierto? En este caso, metano con cloro. Profe, pero ajá, ¿y eso qué? Ok, me fascina esto porque, ¿y ese qué? Yo tengo que asociarlo con 10º grado, cuando me explicaban clases de reacciones y me hablaban de combinación, me hablaban de descomposición, me hablaban de neutralización, me hablaban de sustitución simple. ¿Sí ve? Eso lo tengo que asociar acá, pero no de una manera memorística, no, sino de una manera analítica. Para que estos dos reaccionen, ¿cómo se tienen que romper los enlaces? Entonces yo pienso, bueno, primero, hay un solo cloro que sustituye a un hidrógeno y el otro cloro del mol se unirá con el hidrógeno que sale del alcano para formarme el haloácido monoprótico, ácido clorhídrico que tenemos nosotros a nivel de las paredes estomacales, producido por las células parietales estomacales, y que es muy bueno porque me ayuda a inactivar bacterias o virus que puedan tener algunos alimentos. Por eso, los médicos me están recomendando que de cada 15 o 20 minutos yo tome buchecitos de agua para que mi garganta esté siempre húmeda. ¿Y cuál es la razón para eso? Se aplicó biología y química. Si yo tomo buchecitos de agua cada 15 minutos, si hay algún virus en la garganta, el agua los arrastrará y los llevará al estómago y allí este señor los inactivará. Los inactivará. Cuando me explicaban el proceso de la quimificación en biología. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podría suceder esto, profe? Así no hayamos visto este tema, lo estamos viendo. Y es complemento de 10º, porque estoy hablando de reacciones. Aquí la única opción es la siguiente. Como el alcano tiene enlace covalente simple, los átomos de carbono están más cercanos entre sí que a un doble, porque hay más compartimiento, a un triple, porque hay más compartimiento, ¿cierto? Entonces, un hidrógeno, porque vamos a agregar un solo mol de halógeno, no podemos agregar 2 ni 3. Razón, mírelo, enlace covalente simple, no se me forma ni doble ni triple, simple. Entonces, eso lo vamos a explicar más detenidamente. Cualquiera de esos tendría que romperse de manera simétrica. En biología me explicaron que aparentemente nuestro cuerpo es simétrico. Mi lado derecho tiene simetría bilateral con mi lado izquierdo. Pero ya cuando usted entra a revisar la anatomía y la biología humana, se dará cuenta que eso no es tan cierto. ¿Por qué? Si eres varón, por ejemplo, los testículos no están a la misma altura. Independientemente del sexo, la dimensión, el largo de nuestros brazos o de nuestras extremidades superiores no es exactamente igual. Nuestros pulmones no tienen exactamente el mismo número de lóbulos. Uno tiene 3 lóbulos, otro tiene 2, ahí no hay simetría. El corazón ni está a la izquierda, normalmente,
No está típico a la izquierda, ni está típico a la derecha. ¿Dónde se encuentra el corazón según biología? Ligeramente inclinado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y si empiezo yo a revisar la biología, voy a encontrar que esa simetría tiene condiciones. No puedo generalizar eso. ¿Ve? No puedo generalizar eso. Entonces, simétricamente aquí sí lo puedo hacer. Porque como en un enlace covalente simple hay dos electrones y se rompe a la mitad, pues yo voy a entender lo que me explicaban en décimo. Un elemento sale y se une con uno de los que están en el medio como segundo reactivo. Mira lo que se forma, ácido clorhídrico. Y el otro cloro que aún está en el medio entra y reemplaza al hidrógeno que salió. ¿Y cómo se forma el enlace nuevamente? Porque el cloro lleva un electrón. El cloro que entra lleva un electrón y aquí hay otro electrón. Me conforman un nuevo enlace y se me genera este señor como producto principal, ¿verdad? Clorometano. O si me apego a las terminaciones de inorgánica, cloruro de metilo o de metil, según los radicales, ¿verdad? Pues los derivados halogenados siempre tendrán, como me lo están diciendo en esta lámina, siempre tendrán un enlace covalente, un enlace covalente simple. Míralo aquí. El grupo funcional no es el carbono. No, porque el carbono está en alcano, en alqueno, en alquino, en aromáticos, en alcoholes, en aldehídos. Entonces, no va a ser el grupo funcional. El grupo funcional es el halógeno, que se une siempre a un alcano. Por eso es derivado, ¿cierto? Derivado. Pero, no en vano ni es para que se vea más chévere que los alcoholes están aquí como un grupo oxigenado, ¿cierto? Como grupos oxigenados. Hay oxígeno, mire, en todos los grupos donde hay oxígeno te los colocan seguidos. Los alcoholes, oxígeno, los éteres, oxígeno, los aldehídos, hay oxígeno, cetonas también, ácidos también, ésteres también y amidas. Pero las amidas son mixtas porque tienen tanto nitrógeno como oxígeno. Ah, profe, y entonces las amidas, ¿cómo se consideran? Al igual que los nitrilos y al igual que las aminas, se consideran nitroderivados. Mírenlos. Nitroderivados o compuestos nitrogenados. Amidas, aminas, nitrilos, muy popular en Colombia. El cianuro, muy popular en Colombia. Nitroderivados. ¿Cierto? ¿Y por qué si hay doble enlace con el oxígeno no es oxigenado, profe? Porque todos los compuestos que son nitrogenados dependen de la sustitución en el amoníaco, que es un hidruro, según recordábamos un poquito en inorgánica, dependen de la sustitución en el grupo del amoníaco de uno o más hidrógenos. Mira, mira, mira aquí, mira acá, ¿cierto? Los alcoholes son los que nos van a interesar ahora, porque los alcoholes te originan aldehídos, te originan cetonas, te originan ácidos carboxílicos. O sea, el alcohol es muy importante a nivel industrial. Entonces, nosotros vemos que valga la claridad, la industria oferta alcoholes sin azúcar, cerveza sin alcohol, cerveza cero. Entonces, yo quiero que usted piense algo. Seamos un poquito analíticos en ese sentido. Óyeme, para que se forme un alcohol, tiene que haber una fruta. Y esa fruta debería fermentarse. Y en esa fermentación, que es la descomposición de los azúcares, me van a generar eso y dióxido de carbono, entre otras cosas. Dióxido de carbono. Pero quiero comenzar con los alcoholes, porque aquí hay que hacer claridad en lo siguiente.
no podemos seguir repitiendo o escuchando que hay personas que se refieren a otras cuando socialmente tienen mucha preferencia a usar las bebidas embriagantes constantemente, entonces le llamamos alcohólicos, lo estigmatizamos con ese término, alcohólicos. Hoy nos vamos a dar cuenta que es un error garrafal usar esa denominación, porque alcoholes es como hablar de continentes, es como hablar de literatura, es como hablar de política, es como hablar de deportes, es como hablar de religiones. ¿Cuántas no hay? ¿Cuántos sistemas económicos no hay en el mundo? Entonces yo no puedo pensar que el único sistema económico que hay es el capitalismo. No. Entonces si yo utilizo el término alcohólico, globalizo allí, o doy por entender que podemos consumir cualquier tipo de alcohol. Piensa primero esto. El que estamos usando ahorita, en esta época en la que estamos atravesando, que por la misericordia de Dios nos va a sacar adelante, y de la Santísima Virgen María, que usamos para desinfectarnos, ese alcohol lo podemos consumir y nos embriagamos con eso. Yo creo que no. El alcohol que está presente en la formación, en la preparación, en la manufactura de los perfumes, colonias, de algunos desinfectantes, yo los puedo consumir y embriagarme con eso. Metémosle allí un razonamiento elemental a eso. Pues no podemos. Lo que pasa es que esos son términos que se generalizan, pero ya cuando uno empieza a mirar las particularidades, uno dice, bueno, de verdad que no es correcto por esto, esto y esto. Se demora uno un poquito más, pero la gente no va a detenerse en esas especificaciones de reglas. No queremos cumplir las reglas de nuestro autocuidado. Ahora, cambiar, que John Macareno cambie el término alcohólico por etílico dependiente, eso es una guerra que la estoy dando desde que estoy trabajando este cuento, ¿verdad? Con alguno que logre entender eso, es fabuloso. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un segundito. Me toca sí o sí eliminar esto. En los alcoholes vamos a encontrar dos criterios de clasificación. Dos. Y solo dos. El alcohol antiséptico, por ejemplo, no tiene ni el mismo porcentaje. Ya hablamos de eso y usted presentó una actividad, sacó 5, ¿verdad? Pero asociemos eso a la vida real. Entonces, ¿por qué un trago de whisky, por ejemplo, con un trago de cerveza, por ejemplo, uno es más fuerte que otro? ¿A qué se debe eso? Pues a la cantidad de alcohol que hay en volumen en esa bebida. Porque un jugo fermentado, como jugo de corozo, o una chicha de maíz fermentada, o una chicha de arroz fermentada, si yo me la tomo y manejo, puedo dar positivo y me gano tremendo lío. Porque entonces cuando uso el Listerine con alcohol, por eso ya la industria oferta al otro, Listerine sin alcohol o cero alcohol. Porque si yo uso Listerine, salgo y manejo y hay un policía, me hace la prueba, doy positivo. A no ser que yo le diga, señor agente, mire, estoy saliendo para el trabajo, yo a nivel odontológico uso Listerine con alcohol, a las 15 minutos a que se me pase el efecto, yo me hago la prueba. Porque si me la hace ahorita, voy a marcar positivo. Entonces usted va a decir que estoy manejando bajo los efectos del alcohol, con toda razón. Pero si no lo digo y dejo que me la apliquen, chao. ¿Cierto? Chao. Entonces, los alcoholes son importantes a nivel industrial, a nivel de incluso económico, obviamente. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes. ¿Por qué no dicen alcohol? ¿Por qué no dicen alcohol allí? Bebidas embriagantes, eso es ser específico. El alcohol entonces va a tener dos grandes categorías y se trata de eso. Y como estamos en el día o en la semana
de la lengua, esa dicción, respete las reglas de la RAE, ¿verdad? Entonces, hay alcoholes que se clasifican según la cantidad de OHs presentes. Por ejemplo, vamos a colocar la cantidad de OHs que esté en la fórmula o en la estructura. Y el otro criterio es según el carbono al que se una el OH. Según tipo de carbono. Abro participación. ¿Cuántas clases de carbono según el tipo existen? Un momentico, y ya voy al chat. ¿Cuántas clases de carbono según el tipo existen? Bueno, se nos olvidó. 4 tipos de carbonos, ¿verdad? Carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Resulta que aquí, según el número de OH que presente la estructura, yo puedo hablar de un monol. El prefijo mon, como número, como cantidad, aquí es 1. Ya no es met, porque met es según número de carbonos. Aquí me hablan según el número, la cantidad. Entonces le llamaremos a eso monol, un alcohol que tiene un solo grupo OH. Si tiene 2 grupos funcionales, le llamaremos a eso diol. Si tiene 3 o más de 3, le llamaremos a ese señor poliol. Recuerde que el prefijo ol, o el sufijo, perdón, sufijo ol es característico de los alcoholes. Incluso hay hormonas, según la biología, que terminan en ol. Estradiol. Diol, fíjate, mira. Diol. ¿Sí ves? Hay componentes que presentan, si usted mira la etiqueta de estos medicamentos usados para el control de los dolores asociados a cólicos menstruales, ¿cómo se llaman? Una de esas pastas muy populares. ¿Qué? Colicol, ¿verdad? ¿Será? Bueno, se las dejo allí como dice alguien, o decía alguien, ¿verdad? Diol, estradiol, una hormona asociada a qué será. La biología me habla de eso muchísimo, en un tema hermoso, apasionante, porque me explican mi cuerpo, me explican cómo funciona mi cuerpo, cómo responde mi cuerpo. Así yo no vaya a ser médico, no significa eso. Yo debo conocer cómo funciona mi cuerpo, o por qué estoy reaccionando de esta manera. Oye, yo he venido notando que, pero eso me lo explicaron en biología, y ahí uno va usando sus herramientas para entender lo que el propio organismo te está diciendo que sucede. Según el tipo de carbonos, entonces podemos hablar de alcoholes primarios, cuando el OH se una a un carbono que sea primario. Pueden haber alcoholes secundarios o pueden haber alcoholes terciarios. Yo no puedo hablar de un alcohol cuaternario, porque si lo dijera, usted no va a creerse ese cuento. Profe, sí que el carbono tiene 4 valencias y usted me dice que hay un alcohol cuaternario, me indica que no es tetravalente, que es pentavalente. Entonces recuerde que el alcohol siempre es esto. Siempre es esto. Enlace covalente simple unido a un OH, que en décimo a ese OH, ¿cómo le llamaban? Hidróxido o hidróxido, ¿verdad? A esta estructura. Este enlace pues va a ser unido a un carbono, se llamará primario, pero también puede llamarse monol. Puede unirse a uno secundario y se puede llamar monol. En azúcares, que yo les hablaba de eso en Preifes, o hay aldehídos, recuerden eso,
o hay grupos funcionales cetonas, o hay aldehídos, voy a ampliar aquí, o hay aldehídos, mírelo, o hay grupo funcional cetona. O sea que un azúcar o es aldosa, si tiene un aldehído, o es cetosa, si tiene un grupo funcional cetónico. ¿Cuándo es un aldehído? Mire que aquí hay presencia de OH. Pero, voy a encerrarlo en rojo, pero esta estructura que estoy encerrándoles acá en rojo, ¿se une a cuántos carbonos? A uno solo. Porque el aldehído es primario, debido a que proviene de un alcohol primario. Entonces la biología me explica, entre otras cosas, qué es lo que sucede en el hígado, por ejemplo, los seres humanos, cuando esta persona consume constantemente bebidas embriagantes. Consumimos alcohol, entonces cerveza, vodka, ginebra, en fin, todo ese amplio espectro de bebidas embriagantes. Pero mi organismo oxida estos alcoholes que son primarios, monoles, como el etanol, ahorita hacemos eso, y mi hígado produce el formol o etanaldehído, que es utilizado para la preservación de los cadáveres. Ese formol o ese etanaldehído se va acumulando a medida que consumamos alcohol en mi hígado y va matando las células funcionales del hígado poco a poco. A que dentro de, es así que dentro de 5, 7 u 8 años, si lo resiste el tipo de estar dándole frecuentemente, se le presenta una enfermedad mortal que es la cirrosis etílica, o sea, la muerte de las células funcionales de su hígado. ¿Y el hígado es importante para nosotros? ¿Qué produce el hígado en nosotros para ser considerado importante según la biología? ¿Qué es eso tan importante según la biología del hígado? Profe, que yo no voy a ser médico. Y puedo conocerlo porque eso hace parte de mi cuerpo, ¿cierto? Miren, no estoy trabajando con ustedes ahorita mismo biología, pero es importante que revisemos las funciones de este órgano. ¿Asociado a quién? Al tubo digestivo, órganos anexos al tubo digestivo. Entonces, debo hablar. Bueno, entonces nos quedan varias cosas. Yo tengo acá en mi reloj 8:29, la clase acaba 8:30. Quedamos pendientes de varias cosas. Primero, hay que recordar muy bien, hay que revisar. Disculpe, las 2:25. Ah, ok, listo, qué pena con ustedes. Oye, no sé por qué siempre me pasa eso. Listo, qué pena. No les interrumpo más. Vamos a eliminar aquí esto. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Tranquilo, profe, muchas Chao, gracias. chao. por todo. No,